Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a continuar platicando sobre algunos aspectos eh, alusivos a la historia del noreste novohispano, aspectos que no son muy observados en la historia oficial, pero que sí desempeñaron hechos importantes que definieron el rumbo que tomó la historia a finales del siglo XVI en esta región mexicana, entonces novohispana, desde luego. El personaje central de esta historia es un hombre llamado Juan Morlete. Eh, Desde luego no es un actor principal en la historia colonial del noreste mexicano, pero por las acciones que este hombre desarrolló y que quedaron registradas por allá a finales del siglo XVI, sí hay grandes efectos en cada uno de sus actos. Pues Juan Morlete, si quisiéramos asignarle su oficio principal que tuvo en esta región a finales del siglo XVI, diríamos que fue el primer soplón, el primer gran soplón hacia hacia la autoridad virreinal, pero sobre todo directamente hacia el rey, que en este caso era Felipe II. No hay realmente una evidencia documental que compruebe este hecho. Sin embargo, hay muchos testimonios de quienes registraron la historia en vivo cuando este hombre actuaba en esta parte de la Nueva España, que apuntan a que esa fue su función principal. Juan Morlete pues llegó a ser familiar del Santo Oficio, pero además de que era familiar del Santo Oficio, su biografía se sale a la luz por todo lo que sus actos de traición y de información de personajes que aparentemente con los cuales tenía grande amistad o tenía mucha confianza. Fue un gran informante, creo yo que fue un gran informante y que como tal pues no tenía poder porque poco a poco fue escalando en su posición. Empezó en Zacatecas, o sea, vino a dar a la Nueva España más o menos en el año de 1575, pero para ubicarlo, Juan Morlete nace en 1557 y muere en 1597. Así es de que llega cercano a los 20 años, un hombre muy joven a la Nueva España, y empieza a habitar en Zacatecas, en esa rica región minera, y se desplaza hacia Mazapil y a Saltillo en años posteriores. Se asienta en Mazapil primero, y tanto en Mazapil como en Saltillo tuvo asentamientos y en ambos lugares desempeñó los cargos de escribano de su majestad por bastantes años y también como familiar del Santo Oficio y se hacía llamar también protector de los indios. Bueno, ese último concepto o término que se adjudica es muy cuestionable.
Bien, pues actuó primero contra Alberto del Canto, que fue uno de los primeros exploradores que incursionó en lo que habría de ser el nuevo Reino de León en el septentrión hispano. Era un hombre también de origen portugués. Nace en la isla Terceira, que era ya de dominio portugués, y muere en Saltillo de muerte natural y en su hacienda y desempeñando cargos públicos importantes. Eh, lo, 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 vamos, tiene acciones contra Alberto del Canto, que desde luego la biografía de Alberto del Canto también es, definitivamente sí fue un hombre con acciones no necesariamente siempre dentro de las reglas legales y morales, pero era su mejor amigo. Entonces se infiltraba y luego delataba y luego generaba todas las sanciones que caían sobre estos personajes que eran el punta de lanza en la exploración y conquista de nuevos territorios. También fue notorio porque contribuyó a la aprehensión de don Luis de Carvajal y de la Cueva, el conquistador, el primer conquistador y gobernador del nuevo Reino de León. Y fue clave, fue pieza clave, informante, Juan Morlete, en la aprehensión que se hizo en las minas de Almadén allá por el año de 1588 al gobernador Luis de Carvajal y de la Cueva. También fue pieza importante como informante para conseguir la aprehensión y luego enjuiciamiento contra Gaspar Castaño de Sosa, que era un lugarteniente del gobernador Carvajal. Inmediatamente después de que aprenden a Carvajal, se da cuenta que Gaspar Castaño de Sosa, que también le revela sus planes, sale, le queda como encargado del nuevo Reino de León y luego se desplaza hacia lo que ahora es Nuevo México y pues lo delata ante la Real Audiencia y logra él personalmente, junto con un grupo de hombres, seguirlo y en 1591 lo aprenden en Nuevo México. Pues ¿quién fue Juan Morlete? Pues este hombre nace en 1557 en la fortaleza de Arcila, en la costa occidental de Marruecos, cuando esta era posesión portuguesa. Su abuelo paterno, también del mismo nombre, Juan de Morlete, era un hombre de origen flamenco, pero o francés o alemán. Hay ahí una serie de dudas en la biografía de este abuelo, pero se desarrolla en lo que es Flandes, que era pues un dominio español. Desde luego, sus biógrafos apuntan a que nunca pudieron probar la limpieza de sangre de la familia, en este caso del abuelo paterno de este hombre informante Juan Morlete. Aparte de todas estas acciones de información, es decir, de espionaje, porque era lo que era un espía, hasta el mismo virrey todo apunta que le reconocía ciertas facultades, porque nunca actuó en su contra. Desde luego era familiar del Santo Oficio, pero informaba directamente a la corona. Otra acción que lo define es que cuando ya Diego de Montemayor, con autorización virreinal, viene y funda la ciudad de Monterrey, Diego de Montemayor
genera informes hacia el virrey. Y entonces este hombre en esos escritos, el principal, que Diego de Montemayor dirige al virrey para obtener ya de manera definitiva el nombramiento como gobernador, como nuevo gobernador del nuevo Reino de León, él, Juan Morlete, intercepta este escrito y lo detiene y lo informa a la corona de manera directa para que finalmente fuera la corona la que detuviera este nombramiento, que esa era la intención, todo apunta a que esa era la intención. Sin embargo, el monarca le responde al virrey, lo autoriza, pero al mismo tiempo le indica a Juan Morlete que está facultado para vigilar a Diego de Montemayor y que le informara si es que el nuevo gobernador excedía en sus facultades. Así es de que había todos, era un contrapeso, era un informante, todo apunta a que era un informante, aunque no tenemos evidencias documentales plenas, pero sí testimonios que los contemporáneos de este hombre dejaron escritos sobre todos estos actos de informante que extraoficialmente desarrolló. Así es de que si el Imperio Español de Felipe II tenía informantes en todo el continente europeo, ¿por qué no iba a tener informantes en las nuevas conquistas territoriales y nombramientos de gobernadores y de funcionarios de primer nivel en las distintas regiones de la Nueva España? Pues Juan Morlete, familiar del Santo Oficio, tal vez la primera autoridad, no tal vez, fue la primera autoridad extraoficial y luego ya formal del Santo Oficio en lo que fue el nuevo Reino de León. Y de ahí se derivaron una serie de procesos, entre ellos el de la familia Carvajal. Así es de que este hombre, queramos o no reconocerlo plenamente como informante, definitivamente merece un estudio mucho más profundo, porque sus acciones sí fueron determinantes para el devenir de la historia del noreste novohispano a finales del siglo XVI. Pues gracias, amigos de Recuperando Historia, por su tiempo, y ojalá que esta información dé pie a nuevas inquietudes de investigación histórica sobre la historia de nuestra región. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.